comunicación, ponencia, de Jordi López, que es Economía como política, una antropología del sustento y los lenguajes del poder. Antes de comenzar los voy a presentar. Jordi es licenciado en Historia y máster en Arqueología por la Universidad de Alicante. Trabaja como investigador predoctoral contratado, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, como por el nombre de los ministerios. Está trabajando en temas de antropología política y antropología económica, y su trabajo de tesis trata sobre la formación del Estado desde el ámbito de los grupos políticos. Gracias Clemente por la presentación y por la oportunidad de participar en estas jornadas. Sobre todo, primero que nada, aclarar que yo tampoco soy el tipo que sabe, así que tampoco puedo meterme tanto en lo que es el tema de moneda social. Mi interés, por lo que hemos planteado, la participación está por otra vía, más por la vía de la antropología, de la historia, de la arqueología. Yo me dedico a desenterrar las cosas, entonces la visión que tenemos sobre la economía es muy diferente respecto de esto. También aclarar, porque creo que viene, lo he pensado ahora y viene bastante bien, esta financiación del Ministerio de Economía es absolutamente fortuita. Realmente a mí me financió el Ministerio de Ciencia, pero desapareció cuando entró el gobierno del PP y hemos ido a caer al gobierno de Economía. Pero no es porque nos dediquemos a nada de este estilo. De hecho, yo creo que la pauta del tema de investigación, el que desarrolla la tesis doctoral aquí en el área de arqueología, ya deja bastante claro que no era necesariamente un tema central la economía. Sin embargo, de alguna manera hemos sido el equipo que trabajamos en este tipo de temas a morir en esta cuestión por la necesidad de dotarnos de herramientas analíticas para acercarnos al funcionamiento y a la realidad de esos grupos sociales del pasado que estamos estudiando, sobre todo en lo que es en los procesos históricos, ¿no? En su devenir histórico. Básicamente mi intención con la charla era articular estos dos conceptos, estos dos pares de conceptos, economía y política por un lado. Esto de las paréntesis, aparte de que es prescriptivo cuando escribes en antropología, poner paréntesis últimamente. También porque creo que es muy interesante, ¿no? Como hace un tiempo esta parte hablábamos de economía política y de golpe ya es solo economía, y cuando alguien dice economía política pierde un poco el sentido, ¿no? Perdemos un poco el sentido de la metáfora de por qué se llama economía política, ¿no? Y en segundo término, este otro par, que es el asunto del sustento y el asunto del poder. Porque no se refiere al sustento del poder, sino al sustento como en términos polanianos que hablábamos antes, el libribus, aquello que nos sostiene como personas o que sostiene a los grupos, y el poder como una dinámica diferente en este tipo de cuestiones de funcionamiento de grupos humanos, ¿no? Que básicamente se podía resumir en por qué corre el tipo de monopolio, ¿no? Todo lo hemos visto, este hombre va con el dinero, pero está corriendo. ¿Por qué? ¿No? ¿De quién escapa? ¿Quién tiene miedo? ¿O a dónde va? ¿No? Un poco la cuestión a tratar era esta. Pero por meterse en harina, quería empezar compartiendo cómo llegué a este fascinante mundo de la economía que me viene torturando los últimos 4 años. Y era a través también de un ruso que, curiosamente, ha coincidido ahí con José María Tortosa, es otro ruso que también se perdió por Siberia. Bastante inconsciente él, peleándose con el partido, que por supuesto solo puede ser el Partido Comunista, que duda cabe, en los años 20, a propósito de la formación de las colectividades estalinistas, colectividades desde arriba. Este hombre era agrónomo, chayano, se dedicaba a saber qué es lo que ocurría con la economía campesina, porque, y es el punto interesante, los campesinos no hacían lo que tenían que hacer, según los libros económicos, ¿no? La economía al uso, todo el tema de la economía liberal, la economía marxista también, por supuesto, que es una actualización de la economía liberal hasta cierto punto, decían que tenían que funcionar de una manera, pero este hombre, viendo los datos estadísticos de cómo funcionaba el campesinado ruso en sus grupos domésticos y en sus comunas, en sus MIR y en sus Orchina, se dio cuenta que no tenía nada que ver, que algo les pasaba a esta gente, que no hacían lo que tenían que hacer, y eso estaba retrasando la modernización de Rusia. Y bueno, él planteó que cuando todo este asunto de darle vueltas a las teorías canónicas para que explicaran bien los procesos, por ejemplo, que un campesino es que es a la vez empleador y empleado de sí mismo, y por eso tiene este comportamiento esquizoide y se explota de alguna manera y no entiende muy bien cómo debe de actuar en el mercado, da más problemas que dejar esa teoría aparcada a un lado y tratar de hacer una teoría diferente que explique estos procesos, que sea más parsimoniosa en términos biológicos, aquí una navaja de boca, ¿no? Con la realidad que estaba viendo. Y bueno, cayó en la cuenta que quizá el ciclo de desarrollo doméstico realmente estaba condicionando esa economía campesina, y quizá realmente las presiones en
entre productores y consumidores, no sé si se tienen para marcar. Se marca con el vector desigual. Las presiones en la evolución del índice de consumidores, o sea, de gente que hay que alimentar, y de gente que produce en los grupos domésticos, hacían un índice de balance que eso pautaba de alguna manera el comportamiento de los campesinos y podía explicar paradojas tan extrañas para lo que era la economía de aquel momento, como que bajara el precio de la mano de obra cuando subía el precio del pan, por ejemplo, que a todas luces iban contrarias a lo que deberían de haber hecho. Y él calificó esto, bueno, la frasecilla explica un poquito bien, la lógica económica campesina no se rige por categorías formales, se refiere a esas de la economía, sino por una valoración subjetiva, ya está hablando de percepciones, no tanto de cantidades exactas, sino de si vale, si consigues lo que necesitas, sino muy apoyado de alguna manera en la economía marginalista. Esto fue lo que los marginalistas son lo que se llamó después neoliberales, que no tienen nada que ver con Thatcher necesariamente, con Thatcher y con Reagan, sino hablan de una percepción de valor diferente. Este le traía un aire, por ahí le pillaron y pasé de Jack de Wolf. Y él lo comparaba un poquito con el Jourdan de Molière, ¿no? En un momento determinado descubre que está hablando en prosa, ¿no? Esta gente opera igual, no tiene una percepción, no actúa de forma racional con lo que está haciendo, sino que perpetúa una serie de estrategias que han sido exitosas en el pasado, hace una serie de valoraciones subjetivas de cómo está la situación y en función de eso va tirando, ¿no? Y no tiene nada que ver con la economía que se supone que debería de hacer. Respecto de esto, del asunto de descubrir la prosa, trataré de hablar un poquito después, porque el asunto de la lingüística creo que va a ser muy importante en la comunicación que hubo. Vayamos un poco entonces a esto de la economía como para empezar, ¿no? O sea, ¿contra qué reaccionaba Chayanos de alguna manera? Estas frases están tomadas directamente de La riqueza de las naciones, que hay que echarle un vistazo también. Curiosamente, de hecho, La riqueza de las naciones, cuando utiliza el término de economía, jamás se refiere a lo que nosotros entendemos por economía. La economía se refiere a hacer a otro tipo de cuestiones, ¿no? Usar más o menos bien, administrar de alguna manera. Básicamente, las ideas de fuerza que me interesan son estas de que hay una división del trabajo, que hay una evolución lenta y gradual en esa división del trabajo, ocasionada por una propensión de todos los humanos a cambiar cosas, y que cuando el final de la frase es apoteósico, cuando se desarrolla adecuadamente, todo humano viene a ser un mercader. Esto es lo que se viene llamando la idea del homo economicus, ¿no? Por otro lado, la otra, a veces también es muy famosa, no de la benevolencia del carnicero, del vinatero, del panatero, sino de sus miras al interés propio, es de quien debemos de esperar nuestro alimento. Viene a hacer lo mismo, ¿no? Digamos que es un individualismo metodológico. Para analizar los comportamientos en economía, voy a centrarme en el individuo y a partir de ahí desarrollo todo mi sistema. Esto dejando al margen la última idea, que me interesará volver sobre ella un poquito después. Esto viene un poco a sustentarse en lo que se ha llamado el mito del trueque originario, ¿no? Smith explicaba toda su teoría de cómo surge la economía y de cómo evoluciona esa idea progresista que tenía él, unilineal por supuesto, a partir de una situación hipotética en la que explica cómo funciona la circulación de mercancías en una comunidad en ausencia de dinero. Y a partir de ahí explica después cómo va el dinero. El fotograma este de la película de reciente aparición, Creation, es bastante explícita de cómo conceptúa el truque originario, ¿no? El grupo con análisis de la imagen, no sé si lo veis muy bien. Tenemos el Creation, está basado en los viajes de Darwin. Están en una parada del Beagle, en la zona de la Tierra del Fuego de Argentina, y ahí tienes un grupo de onas que se acercan en taparrabos con las lanzas, y al otro lado tenemos un grupo bien formado de infantería de marina, del Beagle, echan en medio de los dos una serie de trastos y se dedican a intercambiar los unos por los otros. Él consideraba que las comunidades en su interior, antes del uso de la moneda, hacían una cosa muy parecida. Pues yo te cambio tal y tú me cambias cual, ¿no? La imagen creo que es bastante importante y bastante impactante por un par de cuestiones. La primera, que yo creo que no soy el único que percibe cierta tensión en este intercambio, ¿no? Van aquí armados los unos, los otros con las lanzas. También el asunto de las dos partes, claramente, ¿no? Tenéis de un lado esta gente y del otro lado aquella. No hay una cuestión de interacción, de meterse en cada cual a su lado. Y por otro lado, y esta creo que es lo más importante, es que es una recreación del 2009 de algo que pasó en el siglo XIX, ¿no? O sea, realmente te lo estás inventando. Básicamente es lo que ocurre respecto a esto. La última idea de que el humano multiplica naturalmente su especie y que por lo tanto los métodos de subsistencia son lo fundamental y todo el mundo tiende a maximizar los métodos de subsistencia, deviene en la idea que se tiene de que los hombres primitivos viven en la miseria y que los pobres no son más y no son más ricos porque no pueden. Que esto es una cuestión recurrente también en el pensamiento evolucionista. He tratado la siguiente diapositiva como duda etnográfica. Hay un tipo, a principios de
del siglo, Bronisław Malinowski, lo marco con la fecha por si no lo identificabais, entre la foto del grupo, es el blanquito. Dice, bueno, vamos a ver cómo funciona esta gente. Voy a acercarme a estas comunidades a ver qué es lo, si realmente hay algo parecido a esto que describen los economistas del truque originario y realmente si estos grupos, si hay, digamos, ese fósil director que me permite después montar todo el edificio de cómo funciona la economía. Y tiene un parrafito desde 1912, me parece la frase bastante interesante. Dice, las conclusiones sobre la historia de la economía son, en mi opinión, un fracaso. Dice, pero ello no deriva necesariamente de que haya una falla en el razonamiento. O sea, no es porque hayas razonado mal, porque es una lógica errónea, sino porque el material sobre el que estaba reflexionando es defectuoso. Él se da cuenta, cuando está viviendo con los indígenas de la Astrobian, en la Melanesia, al norte de Australia, que, por ejemplo, cuestiones como la producción del consumo no están humanizadas de esta forma individualista, pensando en uno mismo, sino que están absolutamente entrampadas dentro de lo que son las otras series de estructuras sociales. Y estos grupos, de hecho, ni siquiera consideran que eso sea económico. Le marca aquí, por ejemplo, la filiación matrilineal. Es muy interesante, él descubre que esta gente produce sus campos de cultivo, pero lo que produce un hombre no lo consume él y su familia, se lo da a su hermana para que lo consuman la hermana y la familia de la hermana. Y él recibe lo que han producido los compañeros de sus respectivas hermanas. Esto no tiene ningún sentido dentro de lo que sería la teoría económica capitalista, pero tiene mucho sentido, o liberal, pero no tiene mucho sentido para estos grupos y explica en cierta medida también por qué estos grupos no entienden que eso sea economía. Eso es simplemente lo que hacen las familias. Estamos ya hablando de sistemas diferentes, ¿no?, de economía. Sobre el tema de la circulación, Malinowski, no sé si lo conocéis, es muy famoso por hablar del Kula. Es un tipo de circuito de intercambio muy vinculado con el prestigio que hacían estas comunidades del Pacífico, y básicamente se verificaba dentro de lo que son las obligaciones sociales y rituales, y muy importantes las luchas por el prestigio. Esta gente, como pasaba mucho tiempo sin hacer nada, había momentos que se montaba una canoa y se cruzaba la isla de al lado y intercambiaba bienes de prestigio con las comunidades de la isla de al lado. Ahí sí que efectuaba intercambios, en este caso en concreto ni siquiera con ese regateo, con esa tensión que estamos viendo aquí, sino que básicamente se le regalaba algo a alguien y ese otro devolvía un regalo de alguna otra manera. Estamos hablando de circulación también, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaban planteando sobre la cultura neoliberal, es lo que planteaban en que se basaba la economía. Antes de seguir, es importante, por esto que os comentaba de la lingüística, reparar en un par de temas. Lo he titulado esta diapositiva, tendremos varias de estas, ¿no? Un diccionario técnico de palabras raras y otras de no tan raras, pero que hay que tratar de definir realmente porque puede llevar a confusión. Y creo que cultura va a ser algo central, porque en el momento en el que estamos hablando de grupos humanos es muy importante que empecemos a desarrollar esas herramientas, como marcaba, que nos permiten operar y tratar de vincular y entender procesos de desarrollo en cronologías muy dilatadas. Nosotros trabajamos con grupos que no existen y tenemos que entender no solo nuestro mundo, sino el mundo suyo. Y sobre todo cómo se transita de ese mundo suyo al nuestro, que no es una evolución necesariamente, sino simplemente un cambio. Y para tener eso necesitamos herramientas que sean válidas en más de un contexto cultural. Claro, que es un contexto cultural. Yo aquí me atengo a la definición de la ecología, que es el estudio del comportamiento, que dice que cultura son las adaptaciones al medio transmitidas no genéticamente. Esto quiere decir que no es solo la alta cultura, que decían algunos antropólogos, no son las óperas solo necesariamente, ni son las pirámides. La cultura también, por ejemplo, tiene los estorninos, cuando enseñan a las crías o cuando las crías aprenden qué animales son peligrosos y qué animales no son peligrosos, y cuando los etólogos son capaces de distinguir que esos estorninos en contextos en los que no se crían con otros estorninos no lo aprenden, o cuando aprenden que unos monos abren determinada cosa, otros no las abren, en función de las transmisiones que hay dentro de ellos. Esta herramienta nos permite operar más allá de la humanidad misma, pero en el contexto de la humanidad específicamente lo que tenemos son una serie de culturas, o sea, de transmisiones no genéticas de adaptaciones al medio, semióticas, por procesos de semiosis. Esta sí que es la que es rara directamente, la otra solo tenía su aquel. La semiosis, digamos que es la acción de los mecanismos de producción y reproducción de significaciones. O sea, digamos que es una especie de interfaz que opera entre nuestro cerebro y el ambiente en el que estamos, que ahorra cálculos al cerebro porque está preprogramado para funcionar en un ambiente convencional. De manera que para no tener que estar calculando todas las interacciones entre gente que vive contigo, hay cierta tradición, cierto hábito en el que todo el mundo opera. Por eso, por ejemplo, nosotros cuando decimos economía entendemos una cosa y los griegos del siglo V cuando decían economía entendían una absolutamente diferente. Y todos tenían claro y automatizado lo que era la economía. O los troviandeses directamente no tenían ningún tipo de economía. Para
Obviamente nosotros vemos una economía, pero ellos decían, no, esto no tiene nada que ver, esto es familia, como la mafia. Exactamente igual que la mafia. Con todo este batiburrillo de ideas, Polanyi, que supongo que saldrá alguna vez más, ha salido antes también en La Comida, hablaba de, bueno, es cierto que hay una producción, una circulación, un consumo de bienes en sistemas de integración económicos, que es lo que se llamaba economía política por aquel momento, y que en nuestro caso está mediado por los sistemas de mercado autorregulado, o sea, por el mercado que crea precios, que es eso que trataba de aislar Adam Smith, cómo se había llegado hasta allá y que pensaba que era a través de todo. Y Polanyi plantea, bueno, a partir de ese hecho, de que nuestra economía política está mediada por los sistemas de mercado autorregulado, podemos pensar, y es lo que pensaron los formalistas, la escuela formalista, que solo existe una lógica económica, que es universal y que se expresa en esas categorías, oferta, demanda, precio, valor de producción, valor de consumo, homo economicus, ¿no? Intento de llevarme el beneficio sobre el resto, o que quizá hemos estado construyendo nuestra teoría económica general únicamente apoyados en un sistema de integración concreto, que hay otros sistemas de integración y que por lo tanto deberíamos de construir una economía sustantiva en el sentido de sustancia, ¿no? Aunque la economía obviamente es universal, tal cual entendemos nosotros, hay tantas lógicas como contextos socioculturales en los cuales se verifican esas interacciones humanas. Porque al fin y al cabo la economía, el sustento de esas comunidades es algo que está absolutamente implicado con su medio y con sus propias culturas, con sus propias pactas de replicación. Bien, esto le valió que a pesar de ser economista hablen de él los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, pero no necesariamente los economistas, tanto cuando desde luego los ortodoxos. Como que los no ortodoxos hablan de bastante más. Dicho eso, él hace una serie de geometrías para explicar los diferentes tipos de integración económica que considera que hay. Yo lo he llamado sistemas catalácticos en Polanyi, para eso es necesario volver a ese diccionario que teníamos. El asunto de la catalaxia, volvamos para atrás después. Dice catalaxia como un neologismo, lo utilizan los primeros autores ingleses del siglo XIX, del primer tercio del XIX, partiendo del griego catalasso para intercambio, para intercambiar. Esta gente, Richard Wadley, está disconforme con la idea de economía política porque considera que esto puede inducir a error en la concepción de lo que están estudiando y que sería quizá más adecuado hablar de que no es la disciplina económica, ellos no estudian economía, sino que estudian catalaxia, es decir, intercambios en concreto. ¿No? Esto facilita bastante las cosas porque se hace que todas las actividades de los campesinos de Sayano, que no atendía a las razones de lo que tenían que hacer, que no sabían lo que tenían que hacer, pero a pesar de que ello funcionaba, no tenemos por qué estudiarlo, porque eso funciona por otras lógicas y por otros caminos totalmente diferentes. Esta posición estriba realmente en que la etimología para economía está más basada con la idea de comunidad, está más vinculada con la idea de comunidad y por lo tanto con la de objetivos comunes, de que se comparte una percepción y unos objetivos comunes. Y eso se daban perfecta cuenta los economistas del 19 y los del 18 también, y los de ahora por supuesto, que no es real, que en la economía que estudian ellos sí que existe esta búsqueda del beneficio individual, este hombre económico de alguna manera, o al menos existe en lo que ellos estudian, que quizá lo que habrá que hablar es si estudian todo lo que hay o todo lo que debe de ser. Algunos autores neoclásicos austriacos, de estos marginalistas que comentaba antes, se sujetaron a esto, ¿no? A esta idea de catalaxia. Son bastante famosos las interpretaciones en esta línea de von Mises y de Hayek. Ellos además, dándole un poco de literatura porque la necesitaban estos señores, enfatizaban también la idea de que recogía la idea de catalaxia griega, el paso de enemigos a amigos, de integración de alguna manera. Respecto de esto, anotaba al margen que Wadley ya decía, bueno, no se tiene que hacer tanta literatura, porque al fin y al cabo el uso de este y otras palabras, en el sentido de reconciliación o de paso de enemigos a amigos y tal, están muy mediatizadas en su contexto original, en su cultura original, que sería la griega, donde se usaba, precisamente con el intercambio, ¿no? Esta gente, los griegos que decían catalasso, se referían también a ese paso de enemigos a amigos en el momento en el que tienes que reparar algo, por lo tanto intercambias. Con lo cual, bueno, en cualquier caso, como la idea de catalaxia no cuajó, no es necesario volverse. Así que, cuando hablo de sistemas catalácticos, en Polanyi lo que me refiero básicamente son aquel que establece una serie de sistemas por los cuales circulan esos bienes y servicios. Básicamente tres. Él habla de la reciprocidad, y yendo a la parte de geometrías, dice que la reciprocidad es cuando existe una relación simétrica entre esas dos personas. De alguna manera, esto hace que lo que circula hacia un lado circula al contrario. No es un error, por ejemplo, que cuando montaba la ciclita esta, sean todo as.
A es igual a A', no se diferencia socialmente de él, y lo que va en una dirección, que es A, vuelve a otra dirección, que va a ser A'. En cualquier caso, aquí está claro que no hay ningún tipo de jerarquía y por supuesto que tampoco hay ningún tipo de intercambio en el sentido de que no se enfatiza o no se busca el beneficio propio. Como una especie de evolución de esto, de cambio sobre esto, de versión sobre esto, hablaba de la redistribución, merece la pena leer el Parham, decía, desde cada uno de los agentes sociales que componen el sistema, la circulación se canaliza hacia un agente central, y esto es la parte importante, central a todo el sistema social, no central al sistema económico. O sea, no es a un punto en el que va toda la circulación y a partir de ahí eventualmente se acumula y después se redistribuye, sino que es a alguien que es preeminente en todo el sistema social. Se entiende la diferencia, ¿no? No es un centro económico, es un centro político, social, cultural. Él está pensando en reinos, imperios antiguos, pero hay casos recientes. Cualquier estado comunista cuadra bastante bien dentro de esta idea y por eso es lo que comentaba antes José María Tortosa, que nunca dejó de estar en el capitalismo a determinado nivel. A nivel de centro no lo estaba, desde el centro hacia abajo, la distribución al resto de unidades que estaban en esos grupos, sí que estaba fuera del sistema, ¿no? Y después habla de intercambio, que serían ya los procesos de los que entiende, de los cuales parte Smith, el liberalismo, el marxismo, que son básicamente las economías en las que aparece ya una circulación, con unos principios de mercado, no necesariamente los del mercado con moneda, ni siquiera necesariamente los del mercado con oferta y demanda, porque aquí incluía trueque, incluía precios convencionales, o sea, precios que son más o menos estables, incluía precios concurrenciales, que sería ya nuestro caso concreto. Bien, llevado esto un poquito a casos concretos. Voy a basarme en algunos ejemplos, ahora sé que son ejemplos además que conoce posiblemente mejor que yo el compañero José María Tortosa, porque ha trabajado más sobre el tema. Yo simplemente he trabajado ahí, pero no sobre esto. Yendo a Bolivia, por ejemplo, ellos tienen un concepto bastante antiguo, que es el AINI, que se podría describir como una relación diádica, simétrica, iniciada desde los grupos domésticos y de vuelta en términos idénticos. Esto, dicho así, suena absolutamente aséptico y asqueroso. En la práctica, básicamente, es como me estoy haciendo yo la reforma en casa, de alguna manera, que es, necesito pintar, no tengo un clavo, pero si vienen mis amigos, les invito a comer, pasamos un día de risa, lo pintamos un poquito, y cuando ellos necesitan algo, de la misma manera me llaman a mí. Ahí no circula absolutamente nada de dinero, no hay ningún tipo de obligación mercantil, no hay ningún tipo de contrato, no computa, por supuesto, para el PIB, pero sin embargo las cosas se hacen. Esta es la forma en la que funcionan tradicionalmente los grupos domésticos en el contexto andino, desde actos como recoger las patatas dentro de los ailos, de esos elementos parentales, hasta levantar casas o hacer otro tipo de labores. Siempre estamos hablando que se devuelven en términos idénticos. Una versión sobre esto sería lo que se llama la minja, que es la relación diádica asimétrica. A mí lo que me interesa es lo que es mi trabajo, es como instrumento de movilización del trabajo para los señores étnicos, para los cura cuna, pero actualmente también se da, y por eso venía estos dos periódicos. Por la parte que a mí me toca, básicamente lo que hacían estos señores étnicos era lo mismo que el AINI, pero claramente había una división de jerarquías. Aquí estaríamos ya acercándonos, estaríamos pasando de este principio de reciprocidad que sería el AINI a un principio más redistributivo de alguna forma. Como datos, el asunto este de la minca es muy importante que estos cura-cuna se reclamaran de ser familiares de todo el linaje, en unas sociedades en las que no existe la ciudadanía ni un Estado que te recuerde que eres parte de una nación o cuestiones de este estilo, sino que tu pertenencia al grupo se dirime en el lenguaje del parentesco. El que haya alguien que esté más próximo a un antepasado importante o algo de este estilo le da determinada preeminencia social, lo veremos más adelante. Bien, pues esta persona tiene la capacidad para convocar a todos sus familiares, es el que tiene más familiares de todos, el que tiene más poder de todos, y los puede convocar ya no para hacer necesariamente una casa, para recoger patatas, también los puede convocar para ir a la guerra, para construir canales o para construir pirámides en un momento determinado. Pero sigue basándose en este aporte étnico. He puesto los recortes de los periódicos porque es interesante que en Bolivia ahora mismo estén reconstruyendo de alguna manera sistemas que les recuerdan, o al menos que discursivamente, y esto da para otras jornadas enteras, van en una línea similar, ¿no? Esta línea de recuperación de prácticas originarias, etc. Estas sí que son de verdad, lo del cabildo no, pero esto sí que realmente era originario. Campesinos reivindican la minca y el AINI, en Loseta un espacio para habilitar un campo ferial a través de un trabajo tipo minca organizado por todos los comerciantes que van a trabajar en ese espacio.
es movilización de fuerza de trabajo, no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, el mercado, la moneda. De hecho, si seguís un poco lo que está subrayado, ¿no? Que sé que es un poco tedioso, estamos hablando de, en el caso del enlosetado, los afiliados a la Asociación de Comerciantes Minoristas. Megáfono en mano, los dirigentes se dieron modos para movilizar, para motivar el trabajo de sus compañeros. Que hay allí 3 o 4, antiguamente serían los cubecaos étnicos, actualmente son los dirigentes de la Asociación de Comerciantes Minoristas del Morro. Estamos hablando de una estructura social y de unos líderes que movilizan trabajo para lo que necesitan. No lo contradice lo mismo, que incluso hay leyes sobre esto, ¿no? La cita del campesino es interesante. Con esto de la globalización hemos entrado a una producción individualista de alimentos. Dice, en estos talleres hemos reflexionado que la AINE y la MINCA tienen que volver a nuestras comunidades para producir y exportar de manera conjunta, ya no individual, velando siempre por la seguridad alimentaria de nuestra familia y de todo el país, que se puede entender en algunos momentos precisamente como familia. Seguís el discurso, este es absolutamente contrario a los discursos de trueque, etc. Ahí sí que existe, por debajo del segmento que practica un AINE o que practica una MINCA, una comunidad de intereses. Y por lo tanto, respecto a esa gente como Richard Watley, se sentiría más cómodo llamando economía a esto, pero no llamando economía a lo que excede de esos límites. Siguiendo con el anecdotario, por ejemplo, están los trabajos en los que podía estar pensando en algún momento determinado Polanyi, o después, si no, aplicó John Murray directamente. El del Imperio Inca, por ejemplo, que ya es algo más parecido a lo que trabajo yo. He titulado Parentesco a nivel estatista, mito en el Tahuantinsuyo. Llega un momento en el que, siguiendo estos mismos discursos de... Guamán Pumayala, justamente. Siguiendo estos discursos de que la economía se puede movilizar a través del parentesco, se puede montar incluso un imperio, como era el imperio del Tahuantinsuyo, que llegaba desde, no sé si son 7 estados actuales, ¿no? Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y eran capaces de movilizar recursos económicos sin ningún tipo de mercado a través de los mecanismos que se definieron como redistribución. Aquí tenéis un dibujo del Guamán Pumayala, uno de los cronistas mestizos, que explica lo que eran los depósitos del Inca, las colcas. Son estas casicas de aquí viene el señor Inca. Esto de aquí no es una flor, por supuesto, es una maza de combate, lo digo porque a veces que si no estás con el tipo de imagen que pretenden transmitir, el Inca es Tupanca Yupanqui, a un señor que está con el equipo haciendo cuentas de lo que ha entrado y lo que ha dejado de entrar. Digamos que lo que hacía el emperador era movilizar a sus diferentes familias ficticias, que eran todas esas comunidades de campesinos que vivían por ahí, para que trabajaran para él, se llevaba estos excedentes a sus depósitos y después, en momentos de colapso de necesidad imperial, los redistribuía a diferentes sitios, obviamente con lo que conlleva de prestigio para él, de poder para él y también de llevarse lo que podía, por supuesto. Para haceros una idea de la magnitud física y de cómo físicamente se pueden encontrar este tipo de cosas, que es lo que hacemos los arqueólogos, aquí tenéis una imagen del Machu Picchu. Machu Picchu literalmente es almacén viejo, me parece, ¿no? Este de aquí es una casa actual, esto de aquí detrás son los almacenes de hace medio milenio, que se dice pronto. Están relativamente cerca del Cusco. Bueno, esto está por todo el Tahuantinsuyo, por todo el imperio, aparecen almacenes de este tipo, estos puntos de recepción de la producción que se ha movilizado a través de los discursos del parentesco para después poder redistribuirla. De hecho, siguiendo un poquito con este ejemplo, para poder que el resto de la gente que vivía en el imperio entendiera que tenían que movilizarse, no necesariamente utilizaba los discursos de la colección, esta maza de combate que estamos viendo, sencillamente porque es inviable mantener cualquier economía o cualquier sistema social a base de la violencia siempre, por eso es tan importante la idea de discurso, de señores, de significaciones, de cultura. Movilizar este trabajo de alguna manera muy similar a como decíamos antes, y por eso muchas veces se percibe o aparecen los incas como gente muy derribosa. Bueno, cuando uno comprende que para solicitar un trabajo de alguien tienes que, por ejemplo, como hago yo, comprar los litros de cerveza para que vengan a pintar, porque si no, no vienen a pintar nadie. Entiendes que el mito del Inca pues, es un señor que reparte muchas cosas y que da muchas cosas. Realmente son los regalos que inician la movilización del trabajo. De hecho, la élite cusqueña, de la capital del imperio, implementa esta política expansiva apoyadas en esas lógicas y las alianzas familiares, en la habitación ancestral y en el desdoblamiento del Inca, ¿no? Ellos, a través de los pelos y las uñas, hacen réplicas de lo que es el emperador y con eso van colocando en diferentes sitios, en diferentes familias. Hablábamos antes en la comida de la conquista de México, me parece que era Susana, que comentaba, llegaban allí y el emperador Tenochtitlán regalaba mujeres, daba mujeres a los conquistadores.
que nos va como muy salvaje. Desde la perspectiva de estos imperios americanos, lo que estaban haciendo era emparentarse con los conquistadores, para poder pedirles después la devolución de ese emparentamiento en sus términos económicos lógicos, que por supuesto no lo concebían como algo separado de política, sociedad, etc., ¿no? Esto ya hace un punto que la importancia del culto de los ancestros es tan fundamental que sobre eso se basa en buena medida el imperio. Las investigaciones hablan de que la secuencia sería poder parental, poder político, poder económico, en ese orden, no en el orden inverso. Y por eso todo el culto a las momias, toda la parafernalia, Guamán Pumavera lo deja bastante claro, los últimos documentales sobre el Perú también lo dejan bastante claro, hasta reproducen momias para significar esto. Hay alguna anécdota graciosa, llega Pizarro por allá, por el Perú, pregunta, quiero hablar con el señor de estas tierras. Y los indios le sacan la momia y se la ponen encima de la mesa y dicen, conversa tranquilamente con él. Porque ellos mantienen la idea de que no lo han enterrado, la momia no ha desaparecido, el cuerpo está ahí, ese es el vínculo que permite mantener todas las élites familiares del imperio vinculadas con la élite cuzqueña que está movilizándolos a través de la mitad. Por eso de las tramas de la significación en la economía, que es tan importante cómo comprendes que funcionan estos procesos. Saltando a otro tipo de geometrías, muy poco rápido porque es denso y hay mucho. Marshall Salis, por ejemplo, habla de su producción doméstica y de reciprocidades. Él lo que dirá es, bueno, volviendo a Chayano, me he dado cuenta que esto de que los grupos domésticos funcionen de una manera individual es mentira. Todos los grupos domésticos funcionan de forma subproductiva, deficitaria, necesitan integrarse, y a partir de ahí podemos empezar a ver pautas de circulación económica que van más allá de lo doméstico, ¿no? Él plantea la idea de que todo va por reciprocidades, es el mismo concepto de reciprocidad que nace dentro de lo que es la familia y del grupo doméstico, y que a partir de ahí va cambiando en función de la distancia social, ¿no? El gráfico es bastante explícito, tú tienes una reciprocidad generalizada dentro del grupo doméstico. Pensad por un momento dentro de nuestros propios grupos domésticos, si no funciona también así. Nadie computa las circulaciones o los trabajos o los beneficios o los objetos que intercambias dentro de tu familia. Y él dice, a partir de ahí, según se va alejando del linaje, pues bueno, está más o menos generalizada entre la aldea y las tribus, esa reciprocidad ya se puede ver equilibrada. Aquí estaríamos hablando de yo te doy lo que tú me vas a dar, sería el concepto de reciprocidad de Polanyi. Y el espacio intertribal, pues ya hay una reciprocidad negativa. Esto de reciprocidad negativa es un eufemismo igual que lo del crecimiento hacia abajo, ¿no? Yo decía, no es un decrecimiento, estamos creciendo al revés. Es algo más o menos así, ¿no? Uno piensa en la reciprocidad negativa, bastante explícito la cita, se ejerce con el último grupo y comporta un claro elemento de beneficio propio. O sea, aquí sí que me voy a beneficiar yo, porque yo no tengo ninguna obligación social o cultural con la persona que tengo enfrente. Así que puede ir desde prácticas de mercado hasta la estafa en el mismo mercado, a regatear tranquilamente lo que hay, pero también a robar, a hurtar o incluso a hacerle daño a esa persona. Básicamente lo que estaba planteando Salis es que ese comercio que tenía en mente Smith cuando hablaba del trueque y tal nunca se verifica dentro de las comunidades, sino que se verifica con la gente que son potenciales enemigos. O sea, tú no regateas con alguien que es un amigo, un primo, un hermano, tu padre, tú haces ese tipo de mecanismos que generan la idea de homo economicus con alguien con el que podrías tranquilamente irte a la guerra, irte a guerrear. Bien, yendo al lado contrario de esto y pasando al anecdotario, de nuevo, he rescatado este pasaje de un explorador, que es la mejor forma de definirlo porque este hombre hizo de todo, Peter Freuchen. Lo voy a leer entero si me permitís. Dice, al regreso de una infructuosa cacería de morsa, Peter Freuchen agradece a un inuit exitoso, que a este inuit había cazado más que él, y cuando ve que llegan a casa, el otro no tiene nada, este tira, y es importante la idea esta, la tira delante de casa del otro una serie de presas que le había pillado. Y Freuchen le da las gracias, oye, gracias por tal. Y aquí el otro le contesta, dice, aquí en nuestro país somos humanos, y como somos humanos, nos ayudamos mutuamente. Dice, no nos gusta oír a nadie dar las gracias por esto, porque lo que yo te doy en un momento determinado puede ser que tú me lo devuelvas mañana. Tenemos un dicho, y es que con regalos uno hace esclavos y con látigos uno hace perros. Básicamente. Creo que la idea está bastante clara. Están rehuyendo la computación, el cálculo de los intercambios y de las circulaciones mercantiles dentro de un grupo que consideran común. Él habla de los humanos, pero bueno, es bastante interesante a nivel rápido, la lingüística es mucho más compleja, pero es funcional al nivel que lo vamos a hablar, lo voy a hablar. Hay que entender que este hombre vivió en Groenlandia con los esquimales mucho tiempo, hay que entender que posiblemente se llegó a casar con una que precisamente por esto hablaba en esquimal, y este diálogo posiblemente se produjo en esquimal.
Hay que entender también que esquimal es un exonónimo, que se dice, es la forma en la que otro pueblo llama a esta gente, significa comedor de carne cruda, de hecho. Ellos se llamaban a sí mismos Inuit, se llaman a sí mismos Inuit. Y en Inuit, en la lengua de los Inuit, humano se dice Inuit. Básicamente, o sea... Claro, cuando alguien dice, somos humanos, vamos a volver a leer el texto, si me permite. Dice, aquí en nuestro país somos Inuits. Dice, y como somos Inuits, nos ayudamos mutuamente. El cambio es absolutamente diferente porque para nuestra cultura tenemos un concepto de humanidad diferente a la suya. Nosotros podemos haberlo cambiado por aquí somos estudiantes de sociología o aquí somos... Básicamente de lo que está remitiendo es que dentro de las comunidades, de la gente que nos encontramos como iguales, este tipo de cosas de que yo te dé lo que cazo, porque cuando he cazado más te dé algo o no te lo dé, no cuenta, ni quiero que lo cuentes. Porque si estuvieras contándolo, ya no seríamos Inuit, seríamos otra cosa. Seríamos esos hijos de puta que nos llaman esquimales. Básicamente, ¿no? Entonces, me parece que enfatiza esto bastante bien. Lo cual llama al autor Greber, que es el que habla de dónde he tomado esta anécdota, enfatiza bastante, dice, pero ellos sabían perfectamente que con regalos se hacían esclavos. Porque sí que hacían regalos con otra gente. Este es el hombre en cuestión. Él hablará, de hecho, Greber, lo que habla es tomando esta anécdota y otras muchas, de que realmente podemos hablar de, más que de estructuras grandes, de principios universales, que funcionan para toda la economía, de principios operativos. O sea, vamos a cambiar la visión de, tenemos una estructura que estructura toda la sociedad y toda la economía se verifica dentro de ese marco, a pensar, hay diferentes formas de actuar y según el contexto en que nos encontremos, dentro de la misma sociedad, del mismo grupo, vamos a actuar de manera diferente. Él habla, por ejemplo, de comunismo. El comunismo no es el comunismo del partido, él habla más bien de un comunismo kropotkiniano, de cada cual según sus necesidades, cada cual según sus posibilidades. Y en el gráfico se ve más o menos la idea de que todos están dentro del mismo contexto comunitario, A conoce perfectamente a B, y entre ellos hay una circulación de cuestiones que no se computan, no se sabe muy bien lo que hay. Hablará de otro principio de operación, que es el principio de intercambio, en el que los agentes que están actuando se encuentran descontextualizados. Pero en eso, por lo tanto, hace que sea una situación de equivalencia. O sea, ahí sí yo puedo intentar beneficiarme porque no estás en mi contexto cultural. Aquí sí que se negocia en exclusivo beneficio propio y hay esos objetos que están, o servicios que están en la circulación, se pueden matematizar y calcular de alguna manera. Esto es sobre lo que él considera que se ha basado la economía en mucho tiempo. Para ilustrarlo con un ejemplo, dice por ejemplo que en el sistema económico en el que funcionamos nosotros, en la moral económica que funcionamos nosotros, vale de alguna manera para justificar que puedas echar a alguien de su casa que no la puede pagar. O sea, es dar lógica a una situación en la que de otra manera nadie daría lógica, ¿no? Tú no entiendes que esta persona que puede haber perdido a uno de los parientes de la familia y no tener suficiente dinero para pagarla, puede estar en exclusión social, puede haber tenido mala suerte, puede haber, puede ser un desgraciado y que realmente no está en situación de pagarla, a nadie que viva con esa persona, que viva en la calle de esa persona, que sea parte de su contexto, se le ocurre justificar que pueda tirar de su casa. Pero estos sistemas, estos paradigmas económicos que se inician con el liberalismo, con el capitalismo, etc., permiten darle alguna lógica y alguna moral a hacer eso. Porque tú puedes contextualizarlo, es que debe dinero, realmente, como debe dinero yo puedo tirarle de casa, aunque sea injustificable en otros sistemas sociales, otros sistemas que vertebran las interacciones sociales del grupo. Y habla de otro principio operativo, que es el más interesante para nosotros desde la arqueología y desde la antropología, porque es quizá el que permite cambios y saltos en determinadas estructuraciones sociales, pero que quizás sea más interesante aquí, que es el de la jerarquía. Dice, bueno, dentro de un contexto social se reconoce que hay, ya no es una relación de horizontalidad, sino que es una relación de verticalidad en la que, por la lógica del precedente o por cualquier otro tipo de autoridad, hablaremos sobre ello un poco más adelante, se reconoce que uno está en preeminencia respecto del otro. La forma en que lo explica es bastante demoledora. Dice, es lo que pasa, por ejemplo, con el asunto de la caridad. La caridad funciona en esta perspectiva. Cuando tú te encuentras con alguien que te pide dinero en la calle, un menesteroso, y le das dinero, si te vuelves a encontrar con él, no esperarás ni tú ni él que él te lo devuelva, que esté en deuda contigo para devolvértelo, sino que lo que esperas es, él esperará que le vuelvas a dar y tú, por supuesto, pues puedes pensar en volver a darle o no, pero ya se establecido esa relación jerárquica que es tan diferente de la situación horizontal del AINI, por ejemplo, de yo te ayudo ahora y tú ya me ayudarás después, ¿no? Digamos que la direccionalidad de la deuda es absolutamente diferente en uno o en otro caso. A nosotros nos interesa mucho por esto del cambio, por las direccionalidades de la deuda. Pero hablando incluso cómo los principios estos de Greber pueden retroajustar de alguna manera
las condiciones de mercado, contextualizando y explicando algunos fenómenos que, digamos que la lógica económica pura y dura básica, porque más allá, como decía, yo tampoco la conozco mucho, más allá, pueden influir en las situaciones de mercado, con los intercambios. Él trae a colación, por ejemplo, una de las parábolas de Nasreddin, es un pequeño héroe sufí, algo parecido a Don Quijote, pero en burro, una especie de hibridación de Don Quijote y Sancho Panza. Este hombre, una vez que dicen, cuentan que queda al cargo de una posada y que pasa por allí el rey, es turco me parece, pasa por allí el rey con su séquito de caza y acude a almorzar allá, y el rey le pregunta, ¿tiene huevos de codorniz? Y el otro, por supuesto, lo que usted mande. Dice, bueno, pues hace una tortilla de 12 huevos. Va, hace la tortilla, vuelve y luego le cobra una cantidad desproporcionada. Dice 100 piezas de oro. Como no sabemos el cambio de divisas, lo que tenemos que quedarnos es que es desproporcionada para lo que hay. Y el rey se queda confuso. Y dice, realmente son tan escasos los huevos aquí, por la ley de oferta y demanda. Y dice, no, lo que son escasos son las visitas reales. Él es perfectamente capaz de entender que esa persona está en un contexto social en el cual puede pagar más por algo por lo que otra persona en contexto social diferente tendría que pagar menos. Y es una situación de intercambio mercantil de comunidad, ¿no? Como esas lógicas operativas no se alejan de nuestra realidad diaria, ¿no? Cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con esto de las geometrías, es interesante, por lo que comentaba de las direccionalidades de la deuda y del uso de los regalos en estos inuits, recaer un poquito en Marcel Mauss, que trató de organizar una cosa que llama teoría general de la obligación. De la obligación de dar, de la obligación de devolver, lo que es el dar, de la obligación de aceptar. Básicamente es como él considera que se integran las comunidades más allá de estos grupos comunitarios, más allá de sí mismos, ¿no? Explica un poco de metafísica, dice lo que obliga realmente es el espíritu de la cosa, porque tú das algo, pero sigue siendo tuyo de alguna manera, entonces el que lo tiene de alguna manera está en deuda contigo. Y da un par de datos que creo que son pertinentes para el tema que nos va a ocupar estos días, cuando hablen los que de verdad saben sobre moneda social y sobre economía. Dice un poquito el empleo de la moneda, podría sugerir a una reflexión. Por ejemplo, los baiwa, que son estos que se mueven en las islas Troyan dentro del Pula, estos objetos de prestigio que no se regaten, se dan. Además, con ese ademán también de tirarlos y cosas del estilo, porque uno tiene que despreciar lo que está dando, aunque sepa que es valioso, porque la teatralización de esa interacción es tan importante como la interacción en sí. Los cobres del noroeste de América, dice los guampú y loqueses, dice, son a ver riquezas y símbolos de riqueza. Esto va a ser absolutamente pertinente, ¿no? Y por otro lado dice, ¿acaso estamos seguros de que en nuestro caso, ¿no?, las cosas sean de otra forma y de que la riqueza no sea de toda una manera de mandar? Esto que a nosotros nos puede ser muy lógico porque estamos hartos de escucharlo cuando nos enfrentamos al capitalismo, trata de dar una lógica también, ¿no? Digo, vamos a empezar, ¿y si nos acercamos a la economía y al dinero y a la moneda como una manera de mandar también? Un poquito por ilustrarlo, es lo menos importante, quizá por ilustrarlo de Mauss, él hablaba del potlatch sobre todo. Y bueno, el potlatch sí que realizamos cosas muy parecidas. Por ejemplo, en Bolivia, no sé si has estado en alguno, yo no he estado, tienen esta práctica que llaman pucará, en la que se hace algo, de hecho, muy parecido al potlatch, ¿no? Me encontré casualidad con esto el año pasado, tomando un aperitivo en una terraza en Tarabuco. El camarero se llevó a hablar, estas cosas que pasan a veces, y nos estuvo contando que se celebraba el pucará en conmemoración de una batalla, pero que también se solían celebrar pucarás privados muy relacionados con los difuntos familiares. Volvemos a ese discurso de la familia, en el cual básicamente consiste en un altar en el que la gente que está invitada va y deja cosas, deja productos económicos. O sea que ya estamos hablando de que se incentiva de alguna manera la producción para ir a llevar cosas a estos sitios. Y sobre todo, de que estos sitios crecen, ¿no? Comentaba que los pucarás crecen de un año a otro porque uno está obligado a, si tú vas a un pucará y se deja X, al año siguiente cuando vas al pucará del otro dejas X más 1 o X por 2, lo que sea. O sea, tiene que crecer de alguna manera. Con lo cual ya están incentivando la circulación y la producción incluso de bienes. Quizá más significativo que esta práctica del pucará en Bolivia para explicar esto de la deuda y de las direccionalidades de la deuda sea un cómic de reciente aparición que se llama precisamente Potlatch. No he podido evitar hacer referencia un poco a la contraportada, en el que explica un poco la historia. Dice, chico conoce a chica, chico manda espera a chica, lo normal, vaya. Chico se hace el encontradizo con chica, chico realiza un acto ancestral de repartición y despilfarro de propiedades conocido como potlatch para impresionar a la chica. Dice, una historia de atracción amorosa que nos descubre una disfuncional técnica de ligar torpemente ejecutada. Dice, amor, incomunicación, lo que viene siendo el siglo XXI. La viñeta es parte del final del cómic, en lo cual el hombre el Máximo se llama, tiene un problema de hipermemoria, una cosa que se acuerda de todo, entonces repite las cosas dos veces, ¿no? Y dice, la mujer le dice, esto que estás haciendo es un potlatch, y el otro dice, ¿cómo?
qué? Yo no sé lo que quieres llegar. Y el otro le contesta con Bourdieu, que tenía que salir en algún momento, y dice, estoy haciendo un intento de acumulación de capital simbólico. Es como, ¿qué me estás diciendo exactamente con esto? Si no eres tú quien decía que lo que pues acabará poseyéndote, si no me engaño, esto es Brad Pitt en el Contralucha, que también tenía que salir. Lo interesante es cómo se resuelve el cómic. Dice que a partir de esta práctica le da todo, no consigue salir con Claudia, por supuesto, pero consigue ganarse la vida a partir de ese momento porque inventa una franquicia de programa televisivo en el cual los políticos venidos a menos van a este programa, a este reality show y regalan, despilfarran todos los bienes para conseguir credibilidad política. Y a partir de ahí cambia el mundo. Está la idea esta del capital simbólico, era lo que me interesaba rescatar. Quizá por darle un poco más de vuelta a la idea esta, no tenía que salir también la parte maldita de George Bataille, en el que invierte absolutamente la direccionalidad de cómo se entiende la economía. Dice que realmente no se trata de producir todo lo que puedas, sino que tú produces siempre más de lo que necesitas, y de lo que se trata es de destruir esa energía de más que sobra de alguna manera. Él habla de economía general, lo considera que esto ocurre en toda la naturaleza, y que en el caso humano, pues aparte de la extensión, está muy vinculado con las teorías de Esther Boserup, que los grupos van creciendo porque están obligados a crecer de alguna manera, y cuando no pueden crecer más, o dilapidan la cuestión, la extinguen, se acaba esa parte maldita que uno tiene que comerse, que le va a matar, que tiene que desaparecer o que va a hacer reproducir. Y lo que explica es que en animales como nosotros, que somos animales simbólicos, animales semióticos, esto necesita algún sentido. Y quizá nuestro sentido es precisamente que esa contrapartida no sea en balde, pero como no puede ser material, plantea que tiene que haber una apropiación del desbordamiento. O sea, no cuando uno hace actos como el podcast para ligarse a Claudia, no lo está haciendo tanto por lo que va a tener de material de vuelta, sino por las consecuencias significativas y simbólicas dentro del entramado social del grupo en el que lo está haciendo. ¿De quién entiende eso? Obviamente para alguien de fuera lo que está diciendo este tío está absolutamente tarumba, que quema el poblado, que regala cosas y que no le reporta ningún tipo de beneficio. Después. Bien, me permitís que un momentito. Quería plantear aquí, por esto del valor de las cosas, una pequeña digresión. Muy breve, son solo un par de diapositivas, en centrar un poquito en la cuestión del valor. Primero, desde lo que es el clasicismo rescata, de alguna medida, lo que dice ya Aristóteles en el siglo V, que es que el valor tiene dos inteligencias, realmente está hablando de dos formas de entenderlo. Una, que sería la utilidad de algo vale en tanto vale para hacer esto, y otra que sería una medición, algo para comparar cosas, que realmente su naturaleza metafísica no permite comparar. O sea, ¿cómo vas a comparar la utilidad de un bolígrafo con la utilidad de cualquier otra cosa, de la comida, ¿no? O sea, es incomparable, son sustancias diferentes. Para poder meterlas en circuitos catalácticos necesitas medirlo de alguna manera. Entonces, eso es valor también y lo otro también. Y él lo que comenta es que la medida real del valor es el valor trabajo. No sé si os suena, es básicamente lo mismo que dice Marx después, que el valor de verdad de algo es la cristalización del trabajo que hay en ese algo, y que el resto es poesía, básicamente. Y él ataca también bastante a la gente que especula con esos valores y considera que se debería de cambiar por el valor de producción, que es el valor importante. Ahora, esto genera un problema bastante importante dentro de lo que era la teoría económica para explicar lo que llamaban la paradoja del agua y los diamantes. Dice, ¿por qué es más barata el agua que los diamantes si dentro de lo que serían las necesidades el agua es necesario y los diamantes no? Básicamente no valen para nada. Y aquí hay dos respuestas, ¿no? La antigua, la clásica, que es la que comparten el liberalismo o el marxismo, como decía, está basada en una cualidad intrínseca, en esto que comentaba del trabajo. El valor de cambio es independiente de la utilidad, no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes, y deriva de la cantidad de trabajo cristalizada en ella, ¿no? Así puede establecer una relación con la escasez, si tenemos en cuenta, dentro de la escasez entendida entre oferta y demanda, si transitamos desde ese concepto de hora-trabajo individual al concepto de trabajo-esfuerzo social. Esta es una de las cuestiones revolucionarias que introduce el marxismo respecto de esta concepción, que era un poco carente. Pero claro, se tiene el problema de cuánto vale realmente ese trabajo que está cristalizado, o quién mide la relevancia o importancia social de ese trabajo que está cristalizado en el objeto. Hay otra teoría, que es la respuesta a la teoría del valor subjetivo, que está basada nuevamente en utilidad, tratan de sacar de nuevo esa idea de que la utilidad pinta algo en todo esto, y que por lo tanto saca la idea del valor de algo dentro de las cosas a algo que está fuera, algo que a quien está mirando esas cosas y quien está valorando esas cosas. Desgraciadamente es neoliberal, como decía, pero es que hay que tomarse en serio lo que dicen los enemigos también.
no sea que en algunas cosas no aprendamos cómo plantear mejores respuestas. No debería ser capital para poder implementar políticas que creen esto. Dice que el valor de cambio está conectado con la utilidad a través de esta teoría marginalista, por la cual la utilidad marginal de una cosa para un individuo disminuye con cada aumento de la cantidad de la que ya tiene. Básicamente decir que como hay mucha agua, pues tú valoras el agua en función de la última unidad de agua que puedes conseguir y de la utilidad que le puedes dar a ella. Si tienes tanta que te puedes hasta duchar, pues no es tan valiosa como un diamante que tienes menos. Pero también abre la puerta, sacándolo de lo que sería la órbita neoliberal, a teorías bastante más de izquierdas que empiezan a subjetivar las cosas, es decir, que el valor que le damos a algo depende mucho de lo que nosotros entendamos por valor. Si en un momento determinado el oro es importante para nosotros, puede valer mucho, pero en otro momento determinado puede no ser absolutamente importante para nada. Para nada. Es por lo que a nosotros, por ejemplo, los pumas de Quetzal pues, nos la traen al pairo y posiblemente no sepamos identificar el caurí o el muyo o cosas de estas, pero eran tan importantes y activaban tantos circuitos de intercambio y economía en culturas en las que sí que le daban un valor, ¿no? Dicho eso, por fin voy a hablar del tema de lo que es la economía, volviendo al diccionario y cerrando con esta serie de diapositivas de la comunicación y explicar un poquito el por qué esta gente está incómoda con la palabra economía. Viene del griego, como decía, oikonomía, que significa directamente administración o gestión del oikos. ¿Y qué es el oikos? Aquí el párrafo es poesía también. Es una institución que vendría a ser lo que para nosotros es la casa o la familia, el ámbito doméstico. Pero el uso metafórico de esto, de gestionar bien algo, por ejemplo, hacer economía de la poesía, cómo gestionarla bien, o hacer economía de la política, economía política, cómo gestionar bien el campo político, es un uso metafórico ya bastante antiguo. De hecho, nuestro término economía, que marcaba aquí, con su significación actual, no es el resultado de la elisión de ese adjetivo, de político, ¿no? Es una fórmula que se fija además después del siglo creo que es afirmarse, el primero que habla de economía solo, sino que habla de economía política, no estoy muy seguro, bueno, por ahí va. Por lo tanto, cuán diferente es la percepción griega del siglo V del zono economicon, que básicamente sería, de hecho hay autores que lo traducen como el animal familiar, al homo economicus, que es de la teoría liberal que hablábamos antes. Entonces, por dotarle un poco de contexto a de dónde viene esta idea de economía en minúsculas, sobre escribirlo yo, esto diagrama resumiría un poquito la idea de Aristóteles de cómo funcionaba la sociedad, la polis. Él comenta que hay una esfera, que es la esfera, el espacio político, en el que se relacionan una serie de nodos, que son los ciudadanos, y bueno, como era un patriarcado mediterráneo antiguo y un machista, y que se le colgaría a día de hoy, consideraba que los ciudadanos, por supuesto, eran varones, eran indígenas, o sea, nativos, no indígenas de nosotros, que llamamos ahora, sino indígenas de que habían nacido allí, y eran varones indígenas y jefes de hombres libres, justo, hombres libres, gracias. Y dentro de lo que sería la esfera económica, curiosamente, estaban las relaciones que establecía ese hombre libre, ese ciudadano, con otros tipos de figuras sociales, como eran las mujeres ciudadanas, que sería la relación de marido, los esclavos y los hijos. Básicamente la idea que tenía él es que hay una interacción homogénea aquí, mientras que hay una interacción heterogénea aquí fuera. Este es el sistema donde nace la idea de economía. Fijaros, si volviera a hacer tras del todo, lo diferente que es la idea de Polanyi, en el cual la economía estaba en el centro, la gente igual interactuaba en la economía y lo que había fuera de la economía, que era la sociedad, no tenía ninguna importancia, ¿no? Le da absolutamente la vuelta. Sobre esto, Marx, por supuesto, que era un buen conocedor de la idea de Aristóteles, establece la idea de circulación mercantil simple y de circulación capitalista, y estos diagramas de M contra DM de prima. No sé si los conocéis, M sería mercancía, D sería dinero, y lo que considero es que hay una forma de poner a circular bienes, que sería mercancía por dinero por mercancía, que considera que sería Aristóteles, que consideran que sería el origen del dinero, un medio de intercambio, punto pelota, y que hay otra manera de intercambiar que es dinero por mercancía para obtener dinero. Es que el hecho de que el fin, que el dinero sea un medio, o sea un fin, cambia absolutamente la estructura social y las dinámicas que se van a generar a partir de eso. Esto, como decía, no es nuevo, lo nuevo más es todo el asunto de la explotación, de la producción, etcétera, que es lo realmente potente. Lo digo, no es nuevo porque ya lo decía Aristóteles, hablando de lo que era la crematística, otro palabrejo de estos raros. La crematística, que básicamente sería un arte con sentido más o menos difuso, vinculado con las ideas de crema, que sería cosa, y cremata, que sería bien, riqueza, propiedad, mercancía. Lo que decía Aristóteles más o menos es que hay una crematística económica, que es una crematística buena, ahora entendamos, crematística económica en el contexto que hemos dicho antes, este contexto. La crematística económica, los fines son limitados,
por el consumo doméstico, por heroicos. Y en este sentido, digamos que sería un arte de adquirir para una economía como arte de gestionar. Y hablo de una crematística no económica, que sería mala, por supuesto, en cuyos fines serían ilimitados porque desarticula la comunidad política, porque ya al fin se ha convertido en un medio en sí mismo y es un arte para enriquecerse. De hecho, el diccionario de la RAE todavía contempla algún uso de crematística como lo que es la economía, ¿no? Hay gente que decía realmente lo que estudian los economistas es la crematística. Esto es muy escolástico, es la forma de enriquecerse puteando a los demás. Sobre el asunto este. La idea de lo que subyace del análisis aristotélico, esto ya por supuesto son análisis marxistas posteriores a Aristóteles, pero se puede sacar de ideas que habla. Es que realmente los patrones DMD y MDM por sí no tienen poca aplicabilidad de entrada en lo que sería una secuencia práctica que realmente está hablando de pequeños intercambios de M, MD, DM, MD, DM, MD, y que en ese sentido hay un punto de encuentro. MD sería el punto en el que muta los sistemas de intercambio y que esa maximización del valor de cambio es intrínseca realmente al sistema MDM, al sistema bueno, por así decirlo, porque en el primer tramo de ese sistema, en el que tú tienes que conseguir dinero, si maximizas tu dinero tendrás más opciones de conseguir más del segundo M. Porque realmente en MDM no estamos hablando de valor de uso por valor de cambio por valor de uso, estamos hablando de valor de cambio por valor de cambio por valor de uso. Porque esa primera M no tiene un uso para quien la está poniendo en circulación, porque si no la usaría. ¿Me puedes volver a repetir eso? Disculpa, es bastante lioso, llevo meses con esto tratando de entenderlo y no sé si acabo de entenderlo. Lo que se plantea básicamente es que el circuito de cambio MDM, o sea, mercancía por dinero por mercancía, no se puede entender como un valor de uso neutro por un valor de cambio de la moneda por un valor de uso, sino que realmente hay que entenderlo como un valor de cambio por un valor de cambio por un valor de uso. Porque si tuviera un valor de uso para el primer agente, la usaría. Él está produciendo para intercambiar directamente, con lo cual ya ha pervertido lo que sería la primera función productiva. Y por eso el meter en esta ecuación, la ecuación de la circulación, el dinero, hace que toda la producción se replantee. Porque a partir de ese momento uno ya no produce para cambiar por otra cosa de uso, produce para cambiarlo por algo intermedio, para poder después usar algo. Y necesita que ese cambio intermedio beneficiase si lo está haciendo con desconocidos, porque con tu comunidad no haces esos cambios, como decían los esquimales. Esto lo comparo un poquito con el asunto de las plumas de los dinosaurios. Eso que veis aquí en las mariconadas son plumas, ¿no? En un momento determinado, si conocéis algo de paleontología o habéis visto la clase y todo lo mismo, parece bastante claro que las plumas son una cuestión de aislamiento técnico, pero en un momento determinado también valen para volar. Pues el asunto de la moneda, lo que está planteando la gente que lee Aristóteles, es algo parecido a esto, ¿no? La moneda puedes pensar que se introduzca para facilitar los trueques, porque realmente algo que funcione como trueques reales no se encuentra a nivel etnográfico en el volumen que debería encontrarse para haber generado la economía posterior, pero automáticamente vale para otra cosa diferente. O sea que el paso ese de ese MDM al DMD no es tan claro, ni es tan diáfano, ni por supuesto es lineal o evolutivo como se podía plantear en un principio. Y más bien está relacionado con las dinámicas del poder y de la autoridad y la cuestión de la mecánica celeste para explicar mis ideas de lo que es poder y autoridad, ¿no? Digamos que para mí, o en el lenguaje que estoy empleando ahora, poder sería la capacidad de alguien para hacer algo y autoridad sería la capacidad de alguien para intervenir en el poder de otra persona, de lo que está haciendo, ¿no? Un poquito como las situaciones estas, ¿no? Si pensamos que estos son cuerpos celestes, la autoridad de B se mide en la cantidad de atracción de la acción de A que puede estar atrayendo, o sea, que puede estar derivando, ¿no? Podemos hablar de autoridades que solo influyen en ese poder, de autoridades que directamente cambian la dirección, o de autoridades que son capaces de decidir lo que se está haciendo. Pensando un poquito en lo que hablaba del Buraca o del Inca directamente, ¿no? Tiene autoridad, porque es capaz de decir, date a recoger patatas, y tú te vas a recoger patatas. Y te vas a recoger patatas aunque podrías no irte. Es cierto que tiene la maza de combate, pero no necesita usarla porque tiene un discurso capaz de movilizarte de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, lo que se está viviendo ahí es las relaciones de poder y de autoridad. Y en el contexto del surgimiento de la moneda, yo lo suelo comparar con o solemos hablar de la desarticulación de las autoridades tradicionales. Aquí me gusta mucho el concepto de un compañero de trabajo de Argentina, de Axel Nielsen, que habla de los pobres jefes. Dice, realmente el poder de estos curacas y sus privilegios no vienen de una capacidad para coaccionar la economía de estos grupos, sino de insertarse en las tramas de significación que para ellos son importantes y digamos que para a partir de ella actuar
O sea, los jefes más importantes en este tipo de grupos no son los más ricos, son los que tienen más capacidad de movilización. Y de hecho, la direccionalidad de la deuda en grupos como los Trovian o grupos como los que excavamos en el norte de Argentina va por esta vía. La gente que es capaz de tener más familiares reales, metafóricos, figurados, lo que sea, pero más capacidad de movilización. Y que la introducción de la moneda va a cambiar todo este tipo de lenguajes, de alguna manera, ¿no? Y entonces va a empezar a tener relaciones entre poder y autoridad en el campo político absolutamente diferentes a las anteriores. Ahí me vale, por ejemplo, la teoría del dinero de Carl Menger, que está bastante olvidado en economía, que dice que el dinero, no Carl Menger, sino su teoría del dinero, de hecho se ha publicado solo recientemente en castellano, me parece, tiene pocas publicaciones, que dice que no es una creación de la ley, sino que es un fenómeno de origen fuera del Estado, social, pero que una vez tiene suficiente relevancia sí que se regula dentro del Estado, ¿no? Y habla de mercancías con alta negociabilidad, por la práctica, por la imitación, por la costumbre, que en un momento determinado se convierten en esos sistemas de trueque en estricto dinero. O sea, en cosas que ya no se consumen, sino que solo valen para intercambiar. Ahí pongo yo, ya no lo pone él, pongo yo él habla de ellas, sobrevuela sobre ellas, pero no las desarrolla en profundidad, pongo yo las dos ideas de legitimidad y legalidad. Mecanismos culturales de legitimación de algo, que básicamente el estricto dinero no funciona porque para nosotros es dinero, y por lo tanto vale, y de mecanismos legales. Digamos que para mí los mecanismos legales son fosilizaciones de esos mecanismos de legitimación, y entonces es cuando hablamos de la intervención del Estado, ¿no? Y ya serían cosas diferentes. Nos dice que la circulación intercambista monetaria ya tiene mucho que ver con la autoridad, con la legalidad, y no necesariamente es con los Estados, con los ejércitos. La autoridad puede ser perfectamente horizontal también. No hay que olvidarse de esto. Y que ya hablamos de dos cosas diferentes como medios de pago y dinero. De hecho, él se niega a llamar a los billetes dinero y a las cuentas abiertas dinero por todos los medios. Considera que son medios legales de pago y que es una cuestión diferente al dinero. Volviendo al Perú, de hecho, esta cita me parece que es fundamental para entender esta idea que trataba de transmitir Carl Menger. Esto es una cita de Victoria Mújica, directora del Museo del Oro de Lima, cuando en un momento que hice una exposición itinerante. Decía, la mayoría de los objetos de oro eran objetos de culto, de los que podemos tener muchísima información sobre religión, psicología, representaciones de fenómenos sobrenaturales, vida, muerte. Estas piezas tienen un valor mucho más importante que el valor económico. O sea, ella ya está diciendo, no es economía, no tiene nada que ver. El principial dos era el Inti, el sol, el oro representa al sol y no tiene representación económica o material. Mucha gente cuando viaja a Perú dice, no, para nosotros el oro no es importante, esto es una corrupción y un vicio europeo, pero luego te vas a Sipán y desentierras a esta gente, que van cubiertas de oro de arriba a abajo y que son grandes jerarcas. Estamos hablando de que realmente para ellos no tenían un valor económico porque no tenían economía, pero era el oro un material que expresaba poder y expresaba por lo tanto autoridad. Básicamente lo que plantea Menger es que ahí está la trabazón del origen del dinero, ¿no? Y que la vinculación estatal, el medio de pago y tal viene después, ¿no? Pero que realmente esto no es quechua, es griego, cremata yera significa cosa sagrada. Realmente Aristóteles se quejaba de la crematística no económica porque decía que era pecado. Porque tú sacas de la esfera de la política y llevas a la esfera de la sacralidad, amortizas algo. Y estás utilizando para hacer eso algo que es sagrado. El oro del Perú, directamente. Eso no tiene que ver con la circulación económica, con el sustento. Tiene que ver con el poder, que es una esfera diferente. De lo que estaríamos hablando es que en un momento determinado, esas dos esferas, por un mecanismo del que se ha hablado mucho y se lo hará más, se solapan. Y el poder se expresa de manera, por los mismos canales por los que se expresaba el sustento. Básicamente, para acabar, esta ya es la última, lo prometo, la circulación económica es un fenómeno generalizado en y entre cualquier grupo humano, pero precisamente en tanto humano es fundamental entenderla desde procesos contextuales de semiosis cultural, o sea, desde cargar significativamente qué es lo que se está moviendo. Y que en ese contexto el dinero es un signo convencional, un símbolo también. O sea, que hay convenciones de las que somos conscientes, que ponemos en ese dinero, pero también hay simbologías que activan procesos diferentes. Y que, visto de esa manera, el dinero es un elemento de comunicación y se despliega como lenguaje capaz de crecer en árboles de significación. O sea, cuando decía el compañero, hacer plata sin tener plata, todos automáticamente entendemos que el contexto de la primera plata y el contexto de la segunda plata son absolutamente diferentes. Y sin embargo, es la misma palabra. ¿Por qué? Precisamente por esos crecimientos semánticos, no semióticos. Podemos hablar de unas cualidades inmanentes como signo de equivalencia para esos intercambios, como medio de pago, y en ese sentido la economía es lo que hace, estudiar esas cualidades inmanentes como signo, pero también tenemos que entender que hay unas cualidades trascendentes y que da un poder mucho más allá de poder consumir, y que es un poder que vale para investir de autoridad, porque en nuestra cultura el tener ese medio de cambio en abundancia se traduce en tener más autoridad en los campos políticos. Por eso todo el asunto del derroche sigue funcionando. Y en ese sentido, como símbolo,
El dinero es polivalente, es confuso, está sujeto a todo tipo de cadenas paradigmáticas, está ligado a tipos de relaciones metafóricas, integrado en creencias y va más allá de lo que estamos haciendo. De hecho, he puesto la imagen esta de la niña Aja, no solo porque está precisamente haciendo un trabajón tremendo y simboliza bastante bien cómo funcionan las semánticas, la semiótica del dinero, sino también porque, fijaros, esto de aquí de hecho son monedas. Ella lleva directamente encima los elementos de valor igual que lo llevan ellos, porque en estos grupos ese dinero sigue manteniendo esa otra idea de prestigio y poder. Mi poder lo expreso directamente sobre lo que tengo encima, ¿no? Nosotros no lo hacemos así, pero tenemos otros canales que comunican también nuestra cuenta de alguna manera, ¿no? Comer en el poder es una manera de simbolizar el poder también y de simbolizar que hay mucho dinero detrás. Y con eso lo dejo de momento. Gracias. Gracias, Jordi. Podemos tener 10 minutos, 15 minutos para intervenciones vuestras, participación del público, preguntas, comentarios, dudas. Muy rápido, está todo rápido. Sí, Yo quería preguntar cuál es el origen de la reflexión sobre lo que has comentado antes de Bigman, MDM, eso de que el cambio de lo que significaba la M al principio, todo eso es de la teoría de Marx o proviene de una reflexión de otro autor distinto? El sistema de notación, si no me engaño, es de Marx, si no me engaño. Pero sobre esto, hablamos en los anteriores, hablando de otra manera. En la ética nicomaquea o en la política de Aristóteles aparecen cosas parecidas a esto. Pero la notación de MDM, eso es Marx, exactamente. Sí, eso lo sé. Pero el que tú lo hayas sacado aquí y lo que estabas explicando con respecto a eso es la interpretación y el enfoque, lo que significa, el significado que se le daba y que has comentado un cambio en el significado. ¿Eso proviene de Marx o de gente que le estudia o es tuyo? Eso es gente que le estudia y luego parte de mi tesis también. Como autor que te puede valer si te buscas bibliografía, el pensamiento económico de Aristóteles, de Scott Makel, avanza en esa dirección, tiene esa dirección ya. Makel, es M-E y latina K-L-E. Va en esa dirección. Él es el que más no habla de que él entiende que son dos cosas absolutamente diferentes y además es normal porque está escrito desde una época en la que todavía está muy imbuido del evolucionismo progresista y él considera que tiene que haber algo que vaya antes y algo que vaya después. Entonces esta idea de que de golpe sea una mutación rápida, que en un momento determinado activa cosas diferentes desde el mismo momento en el que aparece. Digamos que ellos, en teoría evolutiva, todavía funcionan por el mecanismo antiguo, no por este equilibrio puntuado moderno, no de muchos cambios de golpe, sino que poco a poco se va cambiando. O sea, que la reflexión está ligada a cuando aparece el dinero como herramienta dentro del ciclo del intercambio. El que hay un problema ahí está de este momento. Realmente, de hecho, le vale a Polanyi para decir que se puede hablar, si entendemos que la economía solo es lo que nosotros entendemos como economía, que la economía aparece en este momento. Y esas reflexiones las hacen autores contemporáneos. La hace ya Aristóteles, por ejemplo, cuando habla de qué es lo que ha pasado con las monedas en la Liga de Delos y todo eso. Pero él no utiliza este sistema de notación y él tampoco llega a concluir nada. De hecho, Aristóteles trata de buscar la justicia en esos intercambios y no llega a ninguna conclusión tampoco. ¿Se escribiría Mengele? Maker. Si no, de todas maneras te lo paso después. Te lo escribo después.
Bueno, una cosa, ¿podrías explicar qué es lo que hace que se pase de una economía de reciprocidad o una relación de reciprocidad a una relación de intercambio? ¿Qué tiene que pasar en una sociedad para que estén todos viviendo de esta manera idílica de reciprocidad y todo eso, a pasar a la otra relación de intercambio, interés, explotación, diferencia de clases, etcétera? Yo creo que la pauta, la clave la da, me oís bien ese micro, ¿verdad? La da Regulero, ¿no? La da Greber, cuando dice que realmente no podemos entender la evolución de los grupos humanos, la evolución histórica de los grupos humanos, en términos de categorías estancas y absolutas. Y que a día de hoy siguen funcionando y siguen operando relaciones de reciprocidad, relaciones de redistribución, relaciones de intercambio, según el contexto en el que nos movemos. Y que una misma persona, dependiendo de quién tenga delante, va a emprender acciones económicas desde el punto de vista antropológico, que en algunos casos se rigen por esta redistribución o reciprocidad, y en otros casos se rigen por el intercambio. Y que realmente lo que hay es una maximización o un crecimiento de determinados modos en función del contexto societario en el que se verifica. Básicamente, estas son ideas ya al vuelo porque realmente da para unas jornadas mucho más extensas que estos o para la enciclopedia británica. Cuando se está hablando de que hay una presión trófica muy grande y que los grupos comunitarios necesitan integrarse entre ellos, esos grupos comunitarios en sus márgenes siguen funcionando de manera como si fueran extranjeros. Entonces las sociedades grandes necesitan sistemas de intercambio, porque no se pueden regir los sistemas de reciprocidad. No puedes operar como operarías con un hermano, con alguien que no conoces de nada, que no habla tu lengua, que no tiene tu religión, entonces necesitas esos otros medios. Y básicamente lo que dicen es que esos medios que ya existían, cuando tú te ibas a hacer la guerra o cuando ibas a comerciar con un grupo extranjero, se maximizan y se estabiliza, se pacifica esa integración utilizando los sistemas del intercambio y los sistemas estatistas de alguna manera, ¿no? Pero no es que se dé de una a la otra, ¿no? Sino que son comportamientos básicamente que no están tan vinculados directamente con lo que es la integración económica, sino con la ética operativa de las sociedades, que se replica culturalmente, por así decirlo. No sé si te contesto a la pregunta. De todas maneras, yo creo que hay que dar paso ya a la siguiente conferencia, que yo me tengo que marchar un momentito.